Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla de OneNote. Y el día de ayer, bueno, el día de ayer vimos ejercicios que tenían que ver con la ecuación de continuidad y cuando teníamos problemas, por ejemplo, donde los depósitos se estaban llenando, vaciando, y resolvimos algunos ejercicios con la ecuación de continuidad en su forma integral. El día de hoy, déjeme, antes de pasar, íbamos a empezar con este tema, que es la ecuación del momentum. Vamos a ver un ejercicio adicional para ver si, déjeme nada más buscarlo. Voy a ver entre los ejercicios que tengo guardados. A ver, creo que no hemos hecho de sifones y vamos a hacer este problema de sifones que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Es decir, obviamente también implícitamente está la continuidad. No necesitamos utilizar la ecuación de continuidad en forma integral, simplemente el concepto de la ecuación de continuidad. Vamos a ponerlo aquí, copiar. El problema. .21 del el libro se llama Introducción a la mecánica de fluidos, creo que es, y el autor es, uno de los autores es Edward, es algo así como, déjenme recuerdo, voy a, ese es el apellido, es Shaughnessy, y el libro, si no me equivoco, quiere decir Introducción a la, voy a copiarlo. Bien, el libro es esta introducción. Voy a inclinar la pantalla, para esto voy a apagar la cámara. Es un trabajo más rápido. Bien. ¿No me salí de la sesión? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Todavía se escucha, profe? Sí, se salió, perdón, me salí de la sesión por accidente. Ahí apreté, creo, algún botón. Bien, habíamos quedado que este es el ejercicio que vamos a resolver. Bien, entonces, el problema es el problema 821 y dice así, es aceite de gravedad específica 0.85, es drenado a través de un sifón de diámetro 50 milímetros, mostrado en la figura 8.6, nos dice calcular el caudal. Entonces, es un ejercicio en el cual tenemos este tubo, que es un tubo en U, es un tubo en U invertido, y a este es el que se le denomina el sifón. Sí, gracias. Entonces, este que ven ustedes aquí es el sifón. Entonces, un sifón nos permite, mediante diferencias de presiones y diferencias de alturas, succionar líquidos. Por ejemplo, aquí succiona el líquido y se puede transportar a otro punto, ¿no? Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando queremos, bueno, si alguna vez lo han hecho, cargar combustible o gasolina a un vehículo. Lo que hacen es poner el recipiente en alto y poner el nivel de
líquido del recipiente y poner una manguera. Tengo pequeños problemas aquí en la red, permítanme un segundo. Sí está fallando, ¿no? El internet. Bueno, les decía, ponemos una manguera y lo que hacemos es que la manguera, vemos la forma de que se llene completamente de líquido y este punto debe estar por debajo del punto de la superficie libre y por la diferencia de presiones que ahorita vamos a ver, se va a generar una succión que va a permitir que el flujo sea aspirado por el sifón. Entonces, es el principio por el cual trabaja el sifón. Entonces, vamos a utilizar en este caso la ecuación de Bernoulli. Este es un problema donde vamos a ver una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Bien, nada, permíteme un segundo. ¿Sí tienen dónde seguirnos o solamente? No digo porque sí está fallando mucho, ¿no? Pero permítame un segundo. Nada, es un segundo los que están en, en la red. Permítame un segundo. Bien, una disculpa a los que están en línea. Lo que pasa es que tenemos problemas aquí en la red, aquí en la escuela, o bueno, por lo menos en este salón. Y no bueno, en otra máquina que tengo se desconecta. Voy a compartir otra vez aquí la página. Entonces, este es el problema que vamos a resolver y tiene que ver con una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, es el sifón. Y nos dice calcular el caudal, pero también vamos a calcular las presiones en el punto A, B y C. ¿Sí? Eso va a ser como un inciso B. Entonces, primero vamos a decidir dos puntos. Primero, por ejemplo, cuando ven ustedes un sifón, lo primero es tomar el punto en la superficie libre. Este le vamos a llamar el punto, voy a utilizar números ahora, 1. Entonces, si usamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y el punto C. Entonces escribo la presión en 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por Z1. Esto es igual a la presión en C más densidad por velocidad C al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por ZC. Aquí voy a asumir de que el punto C es mi punto de referencia, si quieren, o puedo también poner el punto 1. Cualquier punto puede ser el punto por el cual pasa la línea de referencia. Vamos a asumir que nuestro nivel de referencia está aquí. Entonces, si el nivel de referencia está en el punto C, entonces ZC vale 0. La presión, recuerden cómo hemos estado resolviendo problemas de este tipo, como es un punto que descarga la atmósfera, la presión en C es un punto que está en el umbral de salida, entonces es igual a 0, ¿no? Esto es descarga la atmósfera. La velocidad en C es algo que no sé porque debo calcularlo y es precisamente conociendo la velocidad en C ya puedo calcular el caudal de salida, ¿no? Es decir, el caudal que está pasando por todo el tubo.
Lo mismo voy a hacer para el punto 1. El punto 1 está en la superficie libre, entonces está abierto a la atmósfera. La presión 1 es 0, para la presión atmosférica. El nivel Z1, noten que es 1 metro. Z1 es igual a 1 metro. Y la velocidad del punto 1 es un punto que está en reposo. Por lo menos en este instante, el punto 1 está en reposo. Entonces aquí voy a poner velocidad 1 es igual a 0. El fluido es aceite, entonces recuerden que cuando es aceite tenemos que poner el prefijo de la gravedad específica. Entonces para corregir ese detalle voy a arreglar la ecuación. Entonces le vamos a poner el prefijo SG donde veamos densidad. Les voy a poner aquí SG del aceite, densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre... Y lo mismo para estos dos puntos, ¿no? Donde veamos densidad, entonces ponemos el prefijo SG del aceite. Bien, entonces ahora sí la ecuación de Bernoulli está escrita para el fluido. En este caso el fluido es el aceite de gravedad específica 0.85. Noten aquí en esta ecuación puedo hacer algunas sustituciones. Voy a cambiar de timón. ZC es el nivel de referencia, este es 0. La presión en C está abierta a la atmósfera, entonces este es 0. La presión 1 es 0. Y la velocidad 1 es 0. Entonces nos da una presión, ya simplificando, nos queda, voy a ponerlo así, déjenme ver. Note que el problema no va a depender de la densidad del aceite, entonces, densidad del fluido. Entonces, esto va a quedar como, despejando. La velocidad C, tenemos. La velocidad C es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura Z1. ¿Están de acuerdo? Noten que si observan en la ecuación, el peso específico del fluido desaparece en ambos lados de la ecuación. O sea, no depende del tipo de fluido. Es decir, que la velocidad de salida, si fuera agua, aceite, gasolina, etc. Nada más va a depender de esta pequeña distancia, esta que vemos aquí. Esta distancia, mientras más baje el punto C, la distancia Z1, va a aumentar. Si yo bajo el punto C mucho más, o sea, por ejemplo aquí, voy a aumentar la velocidad, ¿no? La velocidad va a ser solamente función de la diferencia de alturas entre A y C, o el punto 1 y el punto C. Ya con esto podemos calcular la velocidad. La velocidad C es igual a la raíz cuadrada de 2 veces, la gravedad es 9.81 por Z1, que es 1 metro. Y haciendo esto nos va a quedar 4.43 metros sobre segundo. Entonces, ya con la velocidad en C, podemos calcular el caudal. Entonces, el caudal Q o flujo volumétrico está dado por la velocidad en C por el área en la sección C, ¿no? Es decir, el área de la tubería. Pero noten, el área de la tubería es constante, entonces el diámetro es 50 milímetros y es constante a lo largo del tubo. Entonces, esto es igual a la velocidad en C por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y se puede obtener el caudal. El caudal es 4.43 metros sobre segundo por pi cuartos
por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 50 milímetros. Vamos a convertirlo a metros. Y esto nos da. Nos da un valor así un poco bajo. Generalmente cuando está en metros cúbicos es un valor así. Es 0.0087 metros cúbicos por segundo. Es un valor bajo, ¿por qué? Porque imagínense, estamos hablando de que de las unidades son metros cúbicos, entonces imaginen hacer pasar por este diámetro de 5 centímetros metros cúbicos, entonces por segundo, entonces obviamente van a pasar muy poquitos, ¿no? Es decir, son 0.0087 metros cúbicos por segundo. Y más que todo, obviamente, porque también la velocidad no es muy alta, ¿no? Es un metro, entonces es un caudal bajo. Bien, entonces este sería el resultado del ejercicio hasta aquí, pero nosotros vamos a calcular otros incisos, ¿no? Calcular las presiones en los puntos A, B y C, ¿no? Entonces, los puntos que ustedes ven aquí. Bueno, el punto C no tiene mucho sentido. El punto C está abierto a la atmósfera, entonces en los puntos A y B. El punto C es un punto que está, les digo, en el umbral de salida, entonces es 0, ¿no? Entonces A y B. Vamos a ver que la presión en el punto 1, que estoy marcándolo aquí, que está en la superficie libre, es distinta a la presión en A. Están a la misma altura, pero el fluido no está en reposo. Si estuviera en reposo, sí estaría a la misma presión, pero recuerden, aquí el fluido se está metiendo por aquí. Entonces, hay un caudal por aquí. Entonces, el caudal es constante y entonces el punto A no es un punto fijo, no está en reposo, sino que está hay un movimiento un flujo, un movimiento de fluido que va ascendiendo, ¿no? Esta es la parte izquierda es una región de succión. Entonces vamos a poner los valores de la presión en A y para hacer esto voy a utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí, utilizando o aplicando la ecuación de Bernoulli, aquí puedo elegir cualquiera de los dos puntos, tanto el punto C como el punto 1, debe funcionar igual. Voy a escoger el punto 1 y el punto A. Entonces hago lo mismo que hacíamos en el caso anterior, escribimos la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces, perdón, aquí puse 2 en lugar de A. Entonces la presión en A, la velocidad en A y la coordenada ZA. Bien, mantenemos el mismo nivel de referencia y vemos que ZA es igual a Z1, ¿no? Tiene la misma, en este caso, Z1 está a la misma altura que ZA y eso va a hacer que estos dos términos se cancelen, ¿no? Este y este. Bien, el punto 1, la velocidad en el punto 1 es 0. Término es 0. La presión 1 es 0. La presión en A no la conocemos, y entonces ya tenemos la expresión para la presión en el punto A. La presión en el punto A es igual a menos el peso específico del aceite por densidad, gravedad, velocidad en el punto A al cuadrado. Pues estoy haciendo algo malo. Densidad por velocidad A cuadrado. ¿No se ve? Se congeló. Permítame un segundo. Es que voy a dejar de compartir. Luego a veces pasa esto que no sé si los que estaban en línea veían, pero
luego me pasa que se congela la imagen. Voy a volver a compartirles la... Perdón, esto no es... Bien, entonces aquí, ahora sí ya lo ven, ¿no? Bien, les decía que el nivel de referencia, en este caso, respecto al nivel de referencia, Z1 es igual a ZA, están a la misma altura. 1 y el punto A están a la misma altura, por tanto, estos dos términos se eliminan o se cancelan de la ecuación. La velocidad 1 es un punto en la superficie libre, habíamos quedado que este punto es un punto que tiene velocidad 0, y también está la presión 0, entonces tenemos presión 1 igual a 0, velocidad 1 igual a 0, y nos quedan estos dos términos, entonces la presión en A es igual a la densidad por la velocidad A al cuadrado sobre 2. Noten el signo negativo, es importante, porque nos va a dar el signo de la presión, entonces esto va a ser igual a la gravedad específica del aceite, es 0.85. La densidad, vamos a tomar la densidad de esta agua a 4 grados centígrados, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad al cuadrado. La velocidad A, noten, voy regresando aquí al dibujo, la velocidad en A es la misma velocidad que la velocidad en C. ¿Por qué es la misma velocidad? Por la continuidad. O sea, el diámetro de la tubería es constante a lo largo de todo el sifón. Entonces, por continuidad, la velocidad en A por el área A es igual a la velocidad en C por el área en C. Es decir, necesitamos que pase la misma cantidad de fluido como es la misma área, va a pasar a la misma velocidad, ¿no? Si tuviéramos una reducción en el diámetro, ahí sí tendríamos que la velocidad cambia. Pero aquí la velocidad es constante a lo largo de todo el sifón, ¿está bien? Por la continuidad. Entonces aquí el área A es igual al área C por el mismo diámetro. Entonces las velocidades en A son iguales a la velocidad en C y a la velocidad en B también, ¿no? Bien, y por tanto, aquí tenemos la velocidad en A, ya la tenemos calculada, es 4.43 metros sobre segundo, pues esto está al cuadrado, y lo dividimos entre 2. Noten las unidades, nos va a dar en newton sobre metro cuadrado. Noten las unidades, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esto se convierte en newton, y nos va a quedar metro, nos va a quedar un metro, y abajo nos va a quedar metro cúbico, entonces nos queda en newton sobre metro cuadrado. Le hacemos el cálculo. Nos da 8340.58. Esto es pascales, ¿no? Newton sobre metro cuadrado. Y nos estamos olvidando el signo. El signo es importante, es negativo porque es una presión de succión. Pues la presión en A es menos 8340.58 pascales. Entonces, porque hay una presión negativa por la succión. Si no hubiera una presión negativa aquí, el fluido no ascendería, no podría subir. Entonces esa presión negativa va a ocurrir en toda la parte del sifón, especialmente en el punto B. El punto B es un punto crítico porque es el punto de más baja presión. Entonces, si nosotros elevamos demasiado el punto B, o sea, si nuestro sifón es demasiado pronunciado, no importa el punto C, está a la misma altura. Pero ahora nuestro tubo sube hasta una parte muy alta, el punto B va a estar por aquí arriba y lo que va a suceder es de que la presión en B va a caer demasiado. Eh, esto va a ocurrir, ¿por qué? Porque la velocidad no va a cambiar, si se acuerdan de los tres términos. Son términos de energía de presión, energía cinética y energía potencial. Al subir el punto B está ganando energía potencial. Energía cinética, ya ven que es constante en todo el sifón, por continuidad. Entonces,
Si está ganando energía potencial, debe estar perdiendo algo. ¿Y qué va a perder? Va a perder presión. Entonces, va a perder energía de presión. Mientras más suba yo el punto B, más disminuimos la presión. Entonces, llega un punto en el cual esta presión puede alcanzar la presión de vapor y se empieza a formar vapor dentro del sifón y se rompe el caudal, ¿no? Se rompe el flujo. Deja de succionar y obviamente el fluido cae a ambos lados, ¿no? Bien, entonces es por eso que este signo es negativo y es importante porque es una presión negativa, está succionando. Y lo que vamos a hacer es ahora calcular de la misma forma en el punto B. Pues hacemos lo mismo, ecuación de Bernoulli. Aquí vamos a elegir, noten que vamos a elegir ahora como ejercicio, si yo hubiese elegido el punto C, pues voy a elegir el punto B y el punto C. Entonces elegimos entre los puntos B y C. Entonces voy a elegir primero el lado izquierdo, va a ser la presión en el punto B, presión B más gravedad específica del aceite, densidad por velocidad V al cuadrado, sobre 2 más densidad por gravedad por ZB. Y esto debe ser igual a los mismos valores de energía, pero en el punto C, ¿no? Presión en C más gravedad específica del aceite, densidad por velocidad C al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por ZC. Bien, lo mismo, noten, ambos puntos, no, aquí, ambos puntos tienen la misma velocidad. La velocidad en B es igual a la velocidad en C, esto es por continuidad. Los diámetros son el mismo, entonces el área en B es igual al área en C, ¿no? Es decir, el área de la sección del tubo es la misma y por tanto las velocidades son las mismas. Entonces, estos términos se cancelan en ambos lados de la ecuación. Luego tenemos la presión en C, esta es descarga a la atmósfera, este es 0, y nos quedan si quieren, las coordenadas Z de respecto del nivel de referencia. El nivel ZC lo habíamos considerado 0, o sea, es el nivel de referencia 0, y el nivel de referencia ZB, noten que ZB es igual a 3 metros. Entonces voy a colocar aquí. ZC lo habíamos considerado 0 y entonces podemos escribir la presión en B es igual a menos eso específico. Aquí me comí el gravedad específica, ¿no? Bueno, a ambos lados me comí el SG del aceite. Les decía que este es 0. Y nos queda menos gravedad específica del aceite por densidad, por gravedad, por ZB. Y lo mismo, ¿no? La presión B va a ser negativa. Esto es igual a menos 0.85 por 1000 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por ZB, que es 3 metros. Y hacemos el cálculo. Esto va a ser igual a menos 25.015 metros. 0.15 pascales, perdón. Bien, entonces noten, la presión en B es mucho más baja todavía. Si la presión en A era 8.300, la presión en B ahora es menos 25.015 pascales. Bien, no sé si tienen preguntas. No, profe. Bien, permítanme un segundo. Estaba tratando de mover esto. Bien. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, ese tipo de problemas, pues, es de los que hemos estado viendo, son únicamente la aplicación de la ecuación de Bernoulli.
Implícitamente les decía que se utiliza la ecuación de continuidad, que es esta en su forma más simple. Y si el diámetro de la tubería es constante, pues las velocidades en cualquier punto de la tubería deben ser constantes, ¿no? Para mantener el caudal constante. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que en este caso es la ecuación del momentum, y vamos a resolver luego aplicaciones ya un poco más variadas, o sea, que ya pueden incorporar la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, y la ecuación del momentum. Bien, para esto entonces vamos a definir el momentum. El momentum es una cantidad vectorial que se define como el producto de la masa por la velocidad, o sea, por el vector velocidad. Entonces, el momentum es una cantidad vectorial, como vemos aquí. Para representarlo utilizamos la letra P, es P vector, es igual a la masa por el vector velocidad. El momentum o cantidad de movimiento se utiliza mucho en toda la física. Es la forma en la cual está realmente escrita la segunda ley de Newton. Si ustedes leen la segunda ley de Newton tal cual la escribe Newton en su libro, ya no me acuerdo cómo se llama este libro, está escrito en términos del ímpetu o momento. Y si lo ven, va a decir algo así. Las fuerzas aplicadas a un sistema generan movimiento, que genera movimiento es directamente proporcional al cambio del momentum en cada unidad de tiempo. Entonces, la forma en la cual está escrita la segunda ley de Newton es esta. La suma de fuerzas aplicadas a un sistema es igual a la variación temporal del momentum, en este caso la derivada de la masa por el vector velocidad. Si ustedes observan, esta forma es también, si nosotros asumimos que la masa es constante, podemos suponer que la derivada, la masa queda aquí, la masa es constante, es constante, se deriva entonces la velocidad respecto del tiempo. Recuerden que cuando estamos en mecánica de fluidos, la derivada de la velocidad respecto del tiempo no es tan sencilla, pero en este caso vamos a asumir que esto es igual a la masa por la aceleración, en este caso la aceleración total, ¿no? Y es lo que vemos aquí, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Que es la forma más que nosotros conocemos para la segunda ley de Newton. Bien, y lo que les decía, la segunda ley de Newton necesita ser reescrita en su forma euleriana, es decir, para el punto de vista de volúmenes de control, y para hacer esto utilizamos el teorema de transporte de Reynolds, que en este caso tenemos, esta es la forma escrita en forma lagrangiana, si quieren, para un sistema, y tenemos que calcular la derivada del momentum respecto del tiempo. En el caso del teorema bueno, en este caso, del teorema de transporte de Reynolds aplicado al momentum, la propiedad extensiva es el momentum, lo que vemos aquí, P. El vector P es el momentum. Y su propiedad intensiva es la velocidad. Noten que si P es el momentum por unidad de masa nos va a dar la propiedad intensiva, que en este caso va a ser la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos el momentum por unidad de masa, estamos obteniendo la velocidad, que es la propiedad extensiva. En otra forma, nosotros tenemos la forma del teorema de transporte de Reynolds. En esta forma están las diapositivas que tenemos. También se puede, bueno, está escrita en esta forma, es una forma diferente de plantearlo, simplemente es que B es la propiedad extensiva, B minúscula es la propiedad intensiva, y nosotros utilizábamos N mayúscula es la propiedad extensiva, y eta, que es la letra griega que vemos aquí, es la propiedad intensiva, pero ambas son la misma ecuación, ¿no? Representan el teorema de transporte de Reynolds. Ustedes deben estar más familiarizados por esta porque es la que usamos en las diapositivas. Entonces, bueno, aquí B mayúscula es una propiedad extensiva, en este caso la propiedad extensiva es el momentum, y B minúscula es la propiedad intensiva, que en este caso es la velocidad, porque la velocidad es la relación de la propiedad extensiva, que es el momentum por unidad de masa. Bien, la velocidad debe ser escrita respecto a un sistema de referencia inercial, es decir, un marco de referencia que no gira y puede estar estacionario o moverse a velocidad constante. Entonces, en este caso, si aplicamos el teorema de transporte de Reynolds al momentum, vamos a tener esto. La derivada
del momentum respecto del tiempo va a ser igual a esta expresión que vemos aquí. Si hacemos las sustituciones en el teorema de transporte de Reynolds, esto es igual a dos integrales. La primera integral es una integral de volumen, que se integra sobre en el interior de la región que corresponde a nuestro volumen de control, más una integral de superficie, que es la integral que ocurre a lo largo de la frontera, ¿no? Que define nuestro volumen de control. Entonces, estas dos integrales nos dan la propiedad, en este caso, que estamos calculando, que es la variación temporal del momentum respecto del tiempo. Aquí sustituyendo, noten, eta es la velocidad, entonces aquí está, eta sería la velocidad v, ¿no? Velocidad por densidad por el diferencial de volumen, que es lo que tenemos aquí. Y esto es la derivada respecto del tiempo. Más la integral de superficie de eta es la velocidad, por la densidad, por el producto escalar de la velocidad por el diferencial del área. Recuerden que el vector diferencial de área se utiliza mucho en mecánica de fluidos, al área como vector, que está definido como el vector unitario normal por el diferencial del área. Es lo que tenemos aquí. Entonces, el producto escalar del vector velocidad multiplicado por el vector unitario n. Entonces tenemos lo que vemos aquí, ¿no? Es decir, esta integral, y aquí diferencial de volumen es lo que vemos aquí, este es nuestro diferencial de volumen. B es el vector velocidad. B sub R, que hemos utilizado este subíndice R, es el vector de velocidad relativa. Y es igual al vector de velocidad cuando el volumen de control es fijo. Es decir, cuando el volumen de control no cambia, el vector velocidad relativa es igual al vector velocidad. Bien, aquí dos puntos. Es importante tomar en cuenta. El término B es la velocidad del fluido relativa a un sistema de coordenadas inercial no acelerado. De lo contrario, la segunda ley de Newton debería modificarse para incluir términos de aceleración relativa no inercial. Y segundo punto, el término sumatoria de fuerzas es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema material considerado como un cuerpo libre. Es decir, todas las fuerzas superficiales que actúan sobre el fluido y los sólidos, incluidos la superficie de control, más todas las fuerzas de cuerpo, ¿no? Gravedad y otras fuerzas de cuerpo que hubieran. Pero recuerden que en mecánica de fluidos casi la única fuerza inercial que vamos a tener es la fuerza de gravedad. Como no estamos considerando momentum angular, o sea, no hay rotaciones, no hay fuerzas centrífugas, entonces solamente la única fuerza de cuerpo que vamos a considerar es la gravedad. Y estas son las que actúan sobre toda la masa del volumen de control, ¿no? Entonces, toda la ecuación es vectorial. Esta es una sumatoria de fuerzas, pues, vectores, y estas integrales son integrales vectoriales, es decir, sobre campos vectoriales, ¿no? Ese es el vector velocidad, ¿no? Toda la ecuación, tanto el lado derecho como el izquierdo, son vectores. El término de velocidad en los integrandos, bueno, todos son vectores, ¿no? Por lo tanto, la ecuación tiene tres componentes. Se puede descomponer en las componentes x, y y z si tenemos un sistema cartesiano con las coordenadas x, y y z. Para un volumen de control fijo, les decía que el BR, la velocidad relativa es igual a la velocidad. Entonces, la ecuación toma esta forma. Y la interpretación es el lado derecho de la ecuación, perdón, el lado izquierdo de la ecuación representa la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema, en este caso sobre la materia, en el volumen de control. Y esto es igual a este término que es el primer término, que es la derivada respecto del tiempo de una integral. Entonces, esta se denomina como la tasa de cambio temporal del momentum en el interior, ¿no? En el volumen de control, en el interior del volumen de control. Y el otro integral que ocurre en la superficie de frontera, esta es la tasa o flujo neto de momentum que atraviesa las superficies de control, ¿no? Entonces, estos son los tres términos que vamos a utilizar. Van a ver que es relativamente sencillo. Usamos mucho a este término de aquí, le vamos a llamar flujo de momentum. Por analogía con el flujo másico, la segunda integral, que es una integral de superficie, que es esta que vemos aquí, se denomina flujo de momentum y se expresa en esta forma, ¿no? Esta que vemos aquí. El producto escalar de la velocidad con el vector unitario normal, este que vemos aquí, es negativo para un flujo de momentum de entrada y es positivo para un flujo de momentum de salida, ¿no? Tiene sus signos dependiendo del producto escalar de estos dos vectores. Si la sección transversal es unidimensional, la velocidad v y la densidad son uniformes sobre todo el área, se tiene que escribir, bueno, el integrando se puede escribir de esta forma, ¿no?
Noten que esta velocidad es una velocidad, puede ser promedio, que es constante. La densidad también va a ser constante. Pueden salir de la integral. Este producto escalar, dependiendo del ángulo que formen, va a ser el coseno del ángulo que forman. Si forman 0 grados, es un número más 1, positivo. Y si forman 180 grados, que es decir, que la velocidad tiene sentido contrario al vector unitario normal, que es cuando es un flujo entrante, tiene un valor negativo, entonces es menos 1. Pero pueden salir todos de la integral y entonces nos quedamos con la integral de superficie del diferencial del área. En este caso corresponde al área, ¿no? Entonces, integrar esto significaría vector velocidad por velocidad otra vez, por el área total de la superficie de control, en este caso la superficie por la cual está entrando o saliendo flujo. En este caso es flujo de momento. Entonces, la integral de superficie se puede escribir en la forma de sumatoria, ¿no? Esta integral, que vemos aquí, esta segunda integral, esta que está aquí remarcada en color verde, aquí, se puede escribir como una sumatoria de momentos. Perdón, una sumatoria de momentus, o sea, de momentum, para diferenciar del momento, eh, que son momentum, flujo de momentum a la entrada y flujo de momentum a la salida, ¿no? Perdón, out es a la salida, in es a la entrada. Con signos, se respetan los signos, cuando es salida es positivo y cuando es entrada es negativo, entonces reemplazando la ecuación se convertiría en esta forma, ¿no? Esta es la ecuación del momentum. Bien, si es un sistema cartesiano, x, y, z, esta ecuación vectorial se puede descomponer en sus componentes en x, y y z, en la forma que vemos aquí, ¿no? Entonces, sí, vamos a utilizar cualquiera de estas dos formas, ¿no? Esta generalmente cuando sea vectorial y muchas veces, por la simplicidad del problema, simplemente va a ser necesario calcular el momentum, la ecuación del momentum en una sola de las direcciones, ¿no? Puede ser x, y o z, dependiendo el tipo de problema. No sé si tienen preguntas, ¿no? Bien, vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Voy a resolver un problema que ya... Ah, sí, sí, voy a dejarles unos minutos para que tomen, permítanme un segundo. Bien, vamos a ponerlo así un poco más extenso. Aquí. Está bien, sí, un poquito, me dicen esto y lo subo bajo. Bien, permítanme unos segundos entonces, voy a buscar un ejercicio. Voy a buscar entre los que había resuelto, pero voy a ver si encuentro uno. Bien, denme unos minutos. Hago cualquier pausa, me dicen, si necesitan una pausa por ahí. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio del, del libro. En este caso es el libro, problema es problema- bueno, estos creo que son, no sé por qué tiene el prefijo FE. 5, creo que son como problemas seleccionados así, del Frank White.
Y el problema dice así. Un chorro de agua de 3 centímetros de diámetro golpea de forma normal a una placa, como se muestra en la figura FE 3.5. Si la fuerza requerida para sostener la placa es de 23 newtons, ¿cuál es la velocidad del chorro? Un inciso A, 2.85 metros. A ver, permítame un segundo. No sé si son las soluciones, ¿eh? Ah, bueno, creo que sí, creo que hay que elegir entre estas soluciones, porque las veo como opciones. Bien, entonces voy a resolver este problema. Permítame un segundo más para que... Bien, vamos a ver, saqué el dibujo para porque lo vamos a necesitar para el diagrama de corporal. Entonces dice, un chorro de agua de 3 centímetros de diámetro choca contra una placa, que es la placa que ustedes ven, es la que se ve aquí de color gris, y necesitamos una fuerza de 23 newtons sobre la placa para sostenerla y mantenerla ahí en equilibrio, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la velocidad del chorro de agua? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir primero un sistema coordenado. Esto va a ser un sistema coordenado X, Y, ¿no? Y sus vectores unitarios J y K. Perdón, I y J. Voy a definir también mi volumen de control. Para esto voy a tomar con color verde y voy a definir mi volumen de control. Debo encerrar todo lo que va a ser objeto del volumen de control. Pueden incluir sólidos también. Entonces van a ver. Voy a colocar entonces, rodeando al chorro de agua, esta línea que estoy marcando en forma segmentada es el volumen de control. Y estoy encerrando a la placa. Y tenemos aquí nuestra frontera del volumen de control. Bien, entonces aquí lo que acabo de definir aquí con líneas segmentadas es el volumen de control. He incluido la parte sólida, no he incluido la placa. Entonces, permítame un segundo. Sí, lo vamos a dejar así, ¿no? Voy a hacer entonces un diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre debo poner todas las fuerzas y todos los flujos de momentum. Noten que aquí este problema solamente interesa la dirección, en la dirección X, si quieren, la dirección digo, horizontal, que sería, bueno, esta, ¿no? La dirección X. Porque en la realidad, y me imagino que la placa es simétrica, y entonces hagan de cuenta que viene así, hagan de cuenta que es una placa, y viene el chorro, impacta contra la placa, y el chorro sale disparado en todas las direcciones en forma radial. Así se vería en 3 dimensiones. O sea, aquí no lo estamos viendo que sale por arriba y por abajo. Pero no da más información, pero yo creo que como es un chorro que yo creo que impacta contra una placa, debe ser de esta forma. Entonces lo que voy a hacer yo es poner el diagrama de cuerpo libre y poner todas las fuerzas. Noten aquí, está la fuerza que sostiene en la dirección horizontal, es decir, ya está la fuerza de 23 newtons, que es la fuerza que yo necesito para mantener el equilibrio. No vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección Y o en la dirección radial, porque asumimos de que está en equilibrio en esa dirección, es decir, que el chorro de agua que sale por aquí en esta dirección se equilibra con el chorro que sale en esta dirección, y entonces así sucesivamente. Entonces en todas las direcciones radiales está en equilibrio. Entonces no consideramos en la dirección Y o dirección radial, si quieren verlo así en 3 dimensiones. Y
¿Hay otra fuerza adicional? Sí, está siempre el peso propio, pero también el peso está actuando en la dirección vertical, en la dirección Y. Entonces nosotros vamos a despreciar el peso, es aquí despreciando el peso. El peso propio de la placa y del chorro, ¿no? En algunos casos va a ser necesario considerar el peso del chorro de agua, el peso de la placa, pero en este caso no nos dice nada, no nos dice cómo está soportada la placa, simplemente está así y la única dirección de importancia es la dirección X. Pues el chorro de agua mantiene a la placa, o siguiendo la placa, manteniendo esta fuerza de 23 newtons, mantiene el chorro de agua sin equilibrio. Entonces aquí la única fuerza que está actuando es la fuerza de 23 newtons en la dirección X. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Está entrando momentum. Si quieren aquí tengo un momentum a la entrada. Voy a poner así. Y cuando tenemos momentum a la entrada, voy a escribirlo así. El momentum a la entrada es, bueno, en este caso, no importa la dirección vectorial, siempre tenemos que considerarlo, por lo menos en esta ecuación, como negativo al flujo de momentum que entra. Entonces es masa por velocidad, ¿no? Entonces voy a poner aquí, masa 1 por velocidad 1, así le vamos a llamar. Este es flujo másico. Entonces aquí está nuestro volumen de control. Y entonces voy a escribir la ecuación. Entonces la ecuación es la sumatoria de fuerzas. Primero lo voy a poner completa. Para hacerlo más rápido voy a copiarlo de aquí. Es esta expresión. Permítame, voy a copiarlo, pero necesito para copiarlo. Tenemos la ecuación de momentum en forma así de integrales y es forma entonces tenemos estas dos formas, ¿no? Es la misma ecuación. Vamos a llamarle aquí. Y vamos a utilizar esta forma. ¿Por qué? Porque la forma integral la hemos convertido en una sumatoria y con flujos de momentum a la entrada y a la salida. Entonces, escribimos. Entonces, noten que vamos a hacer en la dirección Y. En la dirección del vector unitario Y. ¿Qué fuerza tenemos? Regresamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Sería esta, que sería escrita como vector, sería 23 en la dirección negativa de Y, ¿no? 23 en la dirección Y. Entonces, estamos sumando en la dirección Y, es menos 23. Ya tenemos esto. No hay otra fuerza adicional en la dirección Y, no. Y del otro lado que tenemos, aquí tenemos flujo entrante, ¿no? Es decir, flujo de momentum a la entrada. Esto es igual a, como el flujo es estacionario, aquí en un flujo estacionario, este término, la derivada temporal de esta integral,
Esto siempre es igual a 0. Entonces, este término es igual a 0 cuando el flujo es estacionario. Entonces, 23 es igual a, no hay ningún cambio en el momentum dentro del volumen de control, pero sí tenemos flujos de momentum a la entrada y a la salida. A la entrada tenemos en la dirección I, este está en la dirección I. Si lo escribimos como vector, este tiene la dirección I. Entonces, si lo sumamos, entonces, como es flujo de entrada, esto es igual a menos el flujo másico por la velocidad 1, ¿no? En este caso, la velocidad del chorro. Y entonces esto va a ser igual. Le ponemos unidades a esto. Entonces nos va a quedar entonces que la velocidad 1 debe ser igual a menos, bueno, en este caso se volvió positivo, ¿no? Permítanme esto. El signo negativo se va en ambos lados de la ecuación. Y nos queda 23 newtons sobre el flujo másico. ¿Y cuál es el flujo másico en el chorro de entrada? Noten que tenemos que es 3 centímetros de diámetro. Y si vamos aquí, el flujo másico, la definición del flujo másico es densidad, déjenme acordarme, el flujo másico es densidad por velocidad por área. Entonces, bueno, vuelve a aparecer la velocidad, pero ahí esto entonces sería igual, entonces, a velocidad 1, 23 newtons sobre la densidad del fluido por la velocidad 1 por el área, en este caso del chorro, ¿no? El área 1, no se llama el chorro de agua. Y aparece el velocidad al cuadrado, ¿no? Es decir, esto es velocidad 1 al cuadrado, que se va a convertir en raíz. Esto es igual a 23 newtons sobre la densidad del fluido, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el área. El área es un chorro de agua de 3 centímetros. Aquí tenemos y cuartos por diámetro al cuadrado, que es 0.03 metros al cuadrado. Y a este le sacamos la raíz, ¿no? Entonces vamos a tener la velocidad 1. Hacemos el cálculo. Nos va a dar 4 por 23 dividido entre 1000 dividido entre 0.03 al cuadrado. Y le sacamos la raíz. Nos queda 10.11 metros sobre segundo. Si no me equivoco, uno de estos debe ser la solución. No sale ninguna. A ver, nada más déjenme hacer una revisión. Déjenme ver si tiene solución esto. Creo que lo he visto en la parte inferior del artículo. Profe, a mí la solución sí me da 5.7. Ah, sí. Ah, bien. ¿Cuánto le sale? Ah, muy bien. 5.7. Ah, gracias. Entonces, 5.700. Me dicen aquí 5.704. Y bueno, correspondería al inciso B, ¿no? ¿Qué es el problema 3.5? Voy a ver si el libro trae la solución. No, creo que estos ejercicios ya no viene la solución de estos, creo. No, no, pero sí, bueno, yo creo que ese es el resultado, es el correcto, porque el ejercicio es uno de los más sencillos, ¿no? Es el chorro que entra por aquí, que es flujo de momentum, debe equilibrarse con los 23 newtons, entonces de ahí sale el resultado, ¿no? Entonces, ese es el resultado correcto. Vamos a
como bueno. Y no sé si tienen preguntas de esta parte. Vamos a ir aumentando el grado de complejidad. Este era el más, bueno, el más o menos sencillo. Profe, ¿nos puede dar poquito tiempo para copiar el ejercicio? Ah, sí, claro, sí. Bien, Gracias, profe. bien. Le voy a dar unos segundos en lo que veo también el otro ejercicio. Bien, entonces, ¿sí? Ah, bien, bueno, generalmente cuando tenemos, voy a hacer un momento. Generalmente cuando tenemos realmente que integrar sobre, por ejemplo, si esta superficie eh, que es parte de la frontera del volumen de control, si fuera variable o algo así, sí tendríamos que integrar. Generalmente a veces las velocidades van a ser promedio. Entonces pueden, si son promedio alrededor de la, bueno, dentro del área de la superficie de control, salen de la integral porque asumimos que la velocidad promedio es constante a lo largo de toda la superficie de control, entonces sale en la misma dirección y se puede salir. Entonces la velocidad va a salir como velocidad cuadrada. La densidad es casi siempre constante porque el flujo es incompresible, sale de la integral. Y nos queda integral del diferencial del área. La única posibilidad de que aquí sí tengamos que evaluar esto es cuando la velocidad o vector sea función de las coordenadas del área, ¿no? En este caso, bueno, voy a poner así, función de la superficie, ¿no? Del área, para que la velocidad cambie con la superficie de control. Entonces ahí sí, a fuerzas tenemos que integrar. Aquí fácilmente, si la velocidad es constante, sale de la integral, la densidad es constante, sale de la integral. Aquí el producto escalar nos va a dar simplemente el signo, y entonces si forma 0 grados es 1, y si forma 180 grados es que está entrando, es menos 1, que cambia el signo, y lo único que nos queda es la integral del diferencial del área, que se convierte en el área, ¿no? Aquí lo que les digo, esto es la forma general, que nosotros podemos tener un volumen de control arbitrario de cualquier geometría, y si, por ejemplo, imagínense que no fuera así tan sencillo, sino que, no sé, ahorita déjenme ver cómo podría ser. Imagínense que ustedes tienen un recipiente, a ver, espero no equivocarme con el ejemplo, y está lleno de fluido, para que lo llenamos de fluido. En lugar de abrirle un orificio en la parte inferior, así un orificio hueco, le ponemos en la cara lateral, le cortamos una ventanita, y la ventanita tiene forma también pared cilíndrica. Entonces noten aquí, voy a cambiar de colores. Visto desde arriba, se va a ver así. Se va a ver un círculo y su ventanita tiene esta forma. Este es el orificio de salida, este es la superficie de control. Tenemos que integrar sobre la superficie de control, que es una superficie, eh, una sección así cilíndrica, ¿no? Entonces, noten, la ventanita sería así, ¿no? La ventanita cilíndrica. Y por ahí está saliendo el chorro de agua, pero el chorro siempre va a salir así, un poco divergente. Entonces aquí sí tenemos que integrar. Aquí sí hay que integrar sobre esto porque ahí sí hay que calcular el vector velocidad como vector multiplicado por la densidad. La densidad sí sale de la integral, es constante. Multiplicado por el producto escalar de la velocidad por el vector unitario normal, el diferencial del área. Y entonces, ¿cuál es el diferencial del área? Aquí tenemos que tomar un pequeño elemento diferencial de área y un puntito aquí. Este es nuestro elemento diferencial de área. Y hay que integrar sobre todo esa región que es nuestra superficie frontera, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, en este punto la velocidad tiene esta dirección,
y en este punto tiene esta dirección. Entonces, y la superficie es una superficie no plana, sino es una superficie, llamamos una superficie cilíndrica, una sección de cilindro, ¿no? Entonces, aquí sí estamos obligados a utilizar esta forma integral. Afortunadamente, casi todas las fronteras que vamos a ver nosotros van a ser planas, y hagan de cuenta que tenemos una superficie plana. El vector velocidad sale en forma perpendicular, tiene dirección, la misma dirección del vector unitario normal, entonces este y el vector unitario normal forman o 180 o 90 o 0 grados. Entonces, este producto escalar, ¿dónde está el producto escalar? Uno está más abajo. Ya aquí está. Este producto escalar es muy fácil de calcular, entonces simplemente nos va a dar por el coseno del ángulo, si es coseno de 0 es 1. Entonces va a quedar velocidad por velocidad, es velocidad al cuadrado, y es una velocidad promedio en general. En los problemas así más comunes, esta velocidad es una velocidad promedio, ¿no? Tiene velocidad promedio en la dirección del vector unitario normal y ya. Entonces puede calcular fácilmente. Pero cuando la superficie de la frontera sea complicada, hay que usar la forma integral. Bien, entonces, no sé si tienen preguntas. Voy a ver un siguiente ejercicio. Nos quedan como 15 minutos, pero vamos a ver si podemos encontrar un ejercicio sencillo. Podría ser este. Este se parece mucho al que hemos resuelto, pero lo vamos a hacer porque es sencillo, ¿no? Vamos a copiar otro ejercicio. Este es el problema 3.45 del libro de Frank White. Bien, y tenemos lo siguiente, ¿no? La figura nos dice, el problema nos dice, en la figura, perdón, dejé de compartir por accidente. Permíteme un segundo. Se cerró, perdón, se cerró OneNote y entonces dejé de compartir por accidente. Bien, entonces estaba leyendo el enunciado. Dice el problema 3.45, dice, en la figura 3.45, un peso perfectamente balanceado y una plataforma están soportados por un chorro de agua estacionario. Estacionario quiere decir que no cambia en el tiempo. Si el peso total soportado es 700 newtons, ¿cuál es la velocidad del chorro? Les digo, es prácticamente el mismo problema, solo que aquí está vertical. Entonces lo mismo, lo que hacemos es nosotros dibujar un volumen de control. Noten que el volumen de control lo voy a dibujar así, cortando, incluyendo la placa, porque vamos a tomar la placa y no, si quieren, dice, la placa y la plataforma están soportados. Entonces voy a ponerlo así. Chorro de agua por aquí. Este es el volumen de control. Bien, este es nuestro volumen de control. Entonces, tengo yo haciendo diagrama de cuerpo libre. No lo voy a hacer, pero tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo retiro este peso que tenemos aquí y lo sustituyo por una fuerza resultante que es la placa más el peso, da un peso total de 700 newtons. Hay otra fuerza actuando, sí, el peso del chorro de agua, que lo vamos a despreciar. W es peso del chorro de agua. Como no indica aquí de qué tamaño es, ni no da dimensiones, vamos a hacerlo despreciable.
Y tenemos otra fuerza externa, no. Únicamente tenemos los flujos de entrada y salida. Noten que va a haber una dirección radial. Esta dirección radial vamos a tener flujo de salida, flujo másico de salida por velocidad de salida, ¿no? Es el flujo a la salida. Que está ocurriendo en la dirección radial, en todas las direcciones, ¿eh? Esto está ocurriendo, es el mismo. Porque si ustedes ven, el chorro de agua impacta contra la placa y se va radialmente en todas las direcciones. Y en la dirección vertical hacia arriba tenemos esta que vamos a llamar el flujo másico a la entrada, por la velocidad a la entrada. Y este va a ser el flujo de momentum a la entrada. Entonces aquí escribimos la ecuación, entonces ecuación del momentum. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada parcial respecto del tiempo, de la integral sobre todo el volumen de control, de la densidad, es la velocidad, ¿no? Perdón, la velocidad por la densidad por el diferencial de volumen. Déjenme recordar la ecuación. Velocidad por densidad por diferencial de volumen, sí. Pues así, este es el volumen, ¿no? Más la integral sobre las superficies de control, pero tenemos dos superficies de control, entonces vamos a tener flujos de momentum a la entrada y a la salida. Va a ser flujo de momentum a la salida menos a la entrada, ¿no? Tenemos entonces más flujo de momentum a la salida menos flujo de momentum a la entrada. Los pongo como vectores. Noten que como esto es un flujo estacionario, esto es igual a 0. Entonces, igual a 0 está esto porque este es un flujo estacionario. Entonces nos queda, la sumatoria de fuerzas es igual a las sumas de flujos de momentum. Entonces yo voy a únicamente tomar en cuenta la dirección vertical, que es lo importante. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces tenemos en la dirección J, ¿qué fuerzas están actuando en J? Está actuando el peso, que es 700 newtons, en la dirección negativo. Está actuando el peso propio del chorro de agua, que decíamos que este es despreciable, lo hacemos 0. Y luego está actuando ninguna otra fuerza más en la dirección vertical. Solo están actuando ahora los flujos de momentum. Este es el momentum a la salida, momentum a la entrada. Y como solamente estamos sumando en la dirección vertical, tenemos que esto es igual a menos el flujo másico por la velocidad de entrada. El flujo másico se puede definir como la densidad por la velocidad, en este caso de entrada, por el área de entrada. El área de la entrada es 5 centímetros, entonces el área a la entrada es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? 0.05 metros al cuadrado. Y la velocidad de entrada es la velocidad del chorro, en este caso es la que estamos buscando. Entonces, haciendo las sustituciones, entonces tenemos, estos se hacen positivos y entonces nos va a quedar 700 newtons de un lado es igual al flujo másico, que es densidad por velocidad a la entrada, por el área a la entrada, por la velocidad a la entrada. Y esto es velocidad a la entrada al cuadrado, es igual a 700 newtons sobre densidad por el área a la entrada. Esto es igual a 700 sobre la densidad, que en este caso es un chorro de agua, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el área, que es pi cuartos por 0.05 metros al cuadrado. Si hacemos este cálculo, nos va a dar
Esto es en raíz, nos da 18.88 metros sobre segundo. Esto me estoy adelantando. Hay que sacarle la raíz, entonces nos va a quedar 18.88 metros sobre segundo. No sé si alguien más sacó el mismo resultado. ¿Sí? Bien, entonces es este tipo de problemas. Estos dos problemas son muy básicos y vamos a ir aumentando el grado de complejidad a medida que avancemos. Nada más, denme un segundo para comprobar si sale el mismo resultado, si lo resolví. Sí, 18.88. Es el mismo resultado. Entonces, bien, no sé si tienen preguntas. ¿No? Muy bien, entonces estamos casi unos minutos para terminar. Les digo, si me hacen preguntas sobre la tarea 3, pueden aprovechar también en los momentos de las clases, porque luego es que todavía no les puedo contestar lo del chat, es que tengo varios pendientes todavía, y no se preocupen, les voy a tratar temprano les voy a contestar de la tarea 1, 2 y examen primer parcial. Entonces, no se preocupen si no les he contestado, no es porque no los voy a responder. No he tenido tiempo para dedicarle a responder las preguntas. Bien, vamos a quedar aquí. Nos vemos entonces la siguiente clase, que es la siguiente semana. Solo, profe, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, hasta la siguiente semana. Nos vemos, profe, gracias. Hasta Hasta luego, profe. Gracias.